Hola, soy Juan Gaitán, esto es Inspira México. Hoy nos encontramos con el señor Hermilo Brito, quien nos contará sobre las escuelas de español en Cuernavaca, justamente parte muy importante del turismo idiomático. Don Hermilo, le agradezco que nos reciba aquí en esta escuela de idiomas. Gracias por recibirnos. Le agradezco la visita. Don Hermilo, para empezar esta conversación, me gustaría que nos contara un poquito cómo es que empieza a darse la enseñanza de español aquí en Cuernavaca, si fue a través del CIDOC o cómo fue que empezó eso. Exactamente. Las escuelas de español surgieron a partir del CIDOC, que era un centro de encuentro fundado por un pensador, un hombre muy sabio, extraordinario, que se llamaba Iván Illich. Claro. Seguramente para mucha gente es muy familiar el nombre. Iván Illich llegó a Cuernavaca en el año 61. Era bastante joven, tenía 36 años o algo así. Okay. Venía de Nueva York, era sacerdote católico y tenía un plan de vida que quería iniciarlo en algún lugar de América Latina y escogió Cuernavaca, precisamente. Y fundó el CIDOC en el antiguo Hotel Chula Vista. No era una escuela de español propiamente dicha, era un centro de preparación de misioneros, al principio, misioneros católicos que iban a América Latina. Y él tenía ideas muy radicales, se puede decir ahora, muy radicales, y siguen siendo radicales, porque de lo que se trataba es de que él quería convencer a los misioneros de que no fueran a América Latina. Curiosamente venían a prepararse, pero él trataba de convencerlos de que no era necesario que fueran. ¿Qué iban a hacer? Iban a imponer su forma de vida. Y América Latina no necesitaba eso. Ya teníamos nuestra propia forma de vida. De manera que sí tuvo un éxito, pero por lo menos preparó desde el punto de vista idiomático, o sea, con la enseñanza del español, era solamente una parte de todo el plan. Fundó la Escuela de Español para preparar a estos misioneros en el idioma que iban a usar en América Latina. La mayoría iban a Centroamérica y Suramérica. Algunos se quedaban en México. Pero bueno, esto duró hasta el 66 en el Chula Vista. En el 66, como Iván Illich alquilaba la casa, se la pidieron porque parece ser que a algunos políticos no les gustó la idea del trabajo que estaba haciendo. Y nos cambiamos, porque yo empecé desde el principio, a lo que llamábamos la Casa Blanca en Rancho Tetela. Ahí continuó, pero ya transformado el CIDOC en un centro abierto a todo el mundo, no solamente misioneros católicos, sino abierto a estudiantes de español, a profesores de español, a misioneros también, por supuesto, y también abierto a muchas denominaciones cristianas principalmente, luteranos, anglicanos, en fin, de otras denominaciones. Pero se abrió principalmente a universitarios. Y fue cuando el CIDOC creció más, porque no solamente ofrecíamos clases de español, sino que también reunía personas para discutir temas que a él le interesaban. Por ejemplo, la estructura de la iglesia, que se puede ver ahora en la bibliografía enorme que tiene, se puede encontrar en cualquier página de internet de él. La controversia que tuvo sobre la estructura de la Iglesia Católica, sobre todo, porque él era sacerdote católico, lo conocía por dentro. Escribió sobre la escuela, es decir, la estructura no contra la educación,
contra la estructura educativa que teníamos y que tenemos todavía. Escribió sobre la ecología, ya desde entonces él estaba preocupado por este problema. Por eso hablaba de la voy a ver si puedo pronunciar esta palabra, desindustrialización. Okay. Es decir, poner límites a lo que se llamaba el progreso en aquel momento, y se sigue llamando, ¿no? Entonces allí continuó la Escuela de Español como parte del CIDOC, pero realmente la esencia del CIDOC era los encuentros que tenía con otras personas de todo el mundo que venían invitados por él sobre estos temas: educación, ecología, educación, sobre todo pues salud. Escribió un libro muy importante sobre la salud, la estructura de la salud en el mundo, especialmente en México. Y se llama Némesis Médica esta obra. También se encuentra disponible en todas las redes de su bibliografía enorme que tiene. Hasta ahí me quedo, si quiere hacer más preguntas. Después que... Es que fue tanta información que me quedé pensando. ¿Y en qué momento es cuando... ¿Cómo lo reestructuramos? Dime, perdón, es que se me fue el... Sí, ok. Don Hermilo, ¿y en qué momento es cuando ya, después de la Casa Blanca que nos cuenta, que era como un lugar de aprendizaje, era como un semillero, ¿no? De hecho, creo que todo lo que nos cuenta forma parte de la cátedra de Iván Illich que hay. La parte de aprendizaje era del español nada más, como idioma, okay, para extranjeros que venían aquí a Cuernavaca. Pero el resto del centro era un centro de encuentros, de discusiones, de seminarios, de cursos sobre los temas que a Iván le interesaba tratar. Okay. Y bueno, además de la discusión de estos temas en círculos muy interesantes con intelectuales de todo el mundo, sobre educación, por ejemplo, vino Paulo Freire, Paul Newman, pedagogos de todo el mundo. Él era profesor, investigador en Harvard, de tal manera que era un hombre muy importante con ideas que había lanzado sobre lo que era la pedagogía en aquel momento. E Iván se metió a investigar todo esto y a lanzar sus ideas hablando de la desescolarización. También. No estaba contra la educación en sí, sino contra el sistema educativo que se imponía o que se tenía y que se tiene todavía, porque para él la educación en la forma en que está es una forma de estratificación más grave de la sociedad, porque permite que solamente aquellos que tienen la posibilidad de recibir instrucción, educación, pues ocupen un estratos sociales altos, pero la gran mayoría de la población no tiene esa oportunidad. Es un ejemplo nada más. Sí, claro. Y después de que pasa esto, ¿usted tuvo oportunidad de conocer a Iván Illich? Naturalmente trabajé con él desde el 61 como profesor de español. Después fui coordinador del Departamento de Español. Ya en la Casa Blanca me nombró director general, porque fui director de la Escuela de Español nada más. Okay. Pero en la Casa Blanca me nombró director general, de tal manera que me encargaba de la difusión de los cursos en el extranjero. Por eso viajé mucho por Norteamérica, sobre todo. Era como el vocero usted. No vocero, pero se trataba de difundir a través de los cursos que ofrecía en los distintos ambientes de los Estados Unidos, principalmente universidades. Ya en ese momento era un hombre muy conocido y él me daba recomendaciones: ve a visitar estas universidades y difunde los cursos que aquí ofrecemos, que eran sobre los temas que a él le interesaban. Okay. Fundó el CIDOC especialmente
para desarrollar esto y era su centro, era su lugar y lo usaba de esa manera para conseguir la difusión de sus ideas. Ok. Entonces, don Hermilo, después de usted de formar parte del CIDOC, después de los cargos que tuvo, la amistad con Iván Illich, a usted le nace poner su propia escuela. Bueno, repito, él era un hombre que tenía ideas muy claras de lo que quería con su centro, de tal manera que él lo planeó terminar en determinado momento con el CIDOC, es decir, cerrarlo. Y para esto era un hombre bastante previsor. Preparó la jubilación de todo el personal, pagando todos los derechos que por ley les correspondían, de tal manera que él cerró el centro en el año 75, pero yo salí en el 74 porque terminó mi contrato. Y entonces, bueno, al quedarme sin trabajo, para contestar su pregunta, sí, claro, junto con otro colega, decidimos fundar Ideal, que fue en este lugar precisamente, pero sin perder contacto con Iván y sus colaboradores de aquel momento. Todavía tengo muy buena relación con la que fue su secretaria y con exdirectores, como por ejemplo este hombre que se llama Tarcisio Campo, a quien recomiendo, si ustedes tienen interés, entrevistarlo, porque a él le tocó el nacimiento del CIDOC como tal. Ok, muy bien. Y se encargó de toda la parte administrativa de todo el desarrollo del CIDOC desde el punto de vista administrativo, y obviamente conoció mejor desde el principio las ideas que Iván tenía sobre estos temas que trataba él. A mí me tocó, afortunadamente, ya como director, me tocó la bonanza del CIDOC, porque como ya era muy conocido, la gente venía prácticamente sola, ¿no? Así es. Ya sin necesidad de tanta publicidad. Y sí teníamos gente de Europa, de Norteamérica sobre todo, incluso de la India. Don Hermilo, y cuéntenos un poquito sobre su experiencia al estar frente de la Escuela de Enseñanza del Español Ideal. Bueno, en cuanto a la experiencia, pues se puede decir que hice carrera en la enseñanza del idioma español, porque pues fui profesor durante 6 años, fui director de la escuela durante muchos años más, no me acuerdo cuántos, hasta llegar a director general del CIDOC, que ya era coordinar todos los cursos, los seminarios, el contacto con los profesores que ofrecían estos cursos, pero ya el departamento de español ya quedó en segundo plano para mí. Sin embargo, estaba bajo mi vigilancia y de esa manera pues supe cómo fue progresando poco a poco también, porque igual que en cualquier otra profesión, la enseñanza del español es algo que es dinámico, va evolucionando, de tal manera que obviamente cuando terminé yo de ser director de la Escuela de Español, pues ya el método había evolucionado hasta llegar a lo que ahora tenemos, que es muy diferente de lo que se usó al principio, el de la Escuela de Español en el CIDOC. Ok. Y en esas épocas de gloria de Cuernavaca de antes, que serán los 60, 70. Digamos que la segunda parte de los 60 y la primera de los 70. En aquel entonces, ¿cuántas escuelas de enseñanza del español había? Bueno, la primera división, porque fue una parte que se desprendió del CIDOC, porque algún hombre muy visionario del grupo que había trabajando con nosotros notó que podía ser un buen negocio establecer una escuela propia, e invitó a muchos estudiantes y maestros a formarlo. Y fue el desprendimiento en el año 70, yo creo, del primer grupito, que ellos calcularon
que iban a ser como unos 50 estudiantes, porque teníamos 200 o algo así, y como 20 maestros. Sin embargo, se llevaron a 2 maestros y como 4 estudiantes. Con eso empezaron y después se fueron multiplicando. Realmente el éxito para ellos fue posterior, pero el SIDOC siguió su camino y creciendo también. Digamos que el máximo esplendor del SIDOC como escuela de español, porque en eso nos quedamos nada más, Así es. fue en el año 73, que llegamos a tener casi 300 estudiantes. Fue el auge de Cuernavaca también como centro de llegada de los extranjeros para aprender el español y participar en los diferentes cursos que el SIDOC ofrecía. De manera que eran 300 estudiantes estudiando español y como 300 más participando directamente en los diferentes cursos que ofrecía el SIDOC. Y don Hermilo, los estudiantes que venían en esas épocas, ¿de qué países eran? Principalmente de Norteamérica, porque era Estados Unidos y Canadá, y de Europa. Había, por supuesto, alemanes, hasta italianos, franceses, muchos franceses, y algunos japoneses. De India también vinieron algunos, pero la mayor parte de los grupos eran norteamericanos y canadienses. Ok. Y esas glorias de nuestra ciudad, de la eterna primavera, como una de las principales de la enseñanza del idioma español, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, digamos que al cerrar el SIDOC en el 75, el resto de las escuelas de español quedaron y siguieron trabajando y creciendo también. De tal manera que a principios de este siglo se hablaba de como 10,000 estudiantes al año en Cuernavaca. Eso hacía una derrama económica Claro. muy grande, no solamente para Cuernavaca, ¿no? Para el estado, para los estados vecinos, para el país en general. Era una derrama importantísima que pues representaba pues mucho dinero y pues, ¿por qué no decirlo?, ingresos muy buenos para el país. Claro, yo creo que era un ganar-ganar para todos, porque esa derrama es para los prestadores de servicios turísticos, el guía de turista, el hotel, el restaurante. Inclusive, yo me acuerdo que en esa época mucha gente recibía extranjeros en su casa, porque tengo entendido que la parte de educación era que el extranjero viviera con una familia mexicana, como para que aprendiera los usos y costumbres que tenemos los mexicanos y ya en la escuela reforzara la enseñanza del español. ¿Es correcto? Así es. Y la idea de vivir con una familia era con el fin de no solamente seguir practicando el idioma, sino conocer de cerca la cultura mexicana, la comida, las costumbres, las fiestas, los bailes, todo, ¿no? Ok, entonces era una parte de aculturación para la gente que venía. Exactamente. Don Hermilo, y de las experiencias que usted tiene, el SIDEM, no, ¿verdad? El SIDOC, perdón, ¿llegó a tener algún reconocimiento? Bueno, ¿reconocimiento desde qué punto de vista? A lo mejor que se reconoció como el mejor centro del español o alguna escuela de las que después se hizo el IPEC. ¿Hay alguna escuela que esté reconocida a nivel internacional como que...? Bueno, a partir de la fundación de IPEC, que es la Asociación de Escuelas de Español, que justamente también me tocó iniciarlo junto con otros colegas, se empezó a trabajar en la promoción de Cuernavaca como centro mundial de la enseñanza del español. Y de esa manera empezamos casi todos a incorporarnos a la Secretaría de Educación.
En este momento, la mayor parte de las escuelas que estamos establecidos todavía, formamos parte o estamos reconocidos por la Secretaría de Educación de México, de Morelos. Eso es muy importante, muy bueno. Y, por ejemplo, ¿alguna historia que nos quiera compartir de que tal vez algún personaje famoso haya venido a estudiar aquí español? Personajes así importantes hubo muchísimos. De repente no recuerdo los nombres, pero un yerno de Nixon, un actor que se llamaba Burt Lancaster, que ya murió, por supuesto, muy viejo, estuvo en el CIDOC en Casablanca. Curiosamente él hablaba italiano, era de origen italiano, y cuando llegó a mi oficina, pues no hablaba ni una palabra de español, hablaba italiano. Y me entendí con él en español y él en italiano. Es un ejemplo nada más, muy interesante porque era un hombre tranquilo, callado, se aislaba de la gente, pero todo el mundo estaba a la expectativa porque lo veían como un personaje, ¿no? Que era un personaje. Y algunos se le acercaban para conversar, pero casi con temor, ¿no? Pero era muy interesante el hombre, muy interesante. Claro, yo creo que esa época las escuelas de español eran pues unos embajadores de Cuernavaca, porque todo el mundo a través de la gente que venía a estudiar recomendaba y tal vez regresaba. Yo sé de personas que recibían estudiantes en sus casas y después como que correspondían la visita. O sea, ya se hacía cierta amistad, yo recibía a un estudiante de Nueva York y el próximo verano yo iba a Nueva York a visitarlo. Exactamente. Y así yo también he sabido de casos de extranjeros que se han casado con chicas o chicos que han venido a estudiar y ya han puesto ahí a su academia de salsa o dan clases de cocina mexicana, todo eso. O sea, ha sido muy importante toda esa parte aquí de la mezcla. Así es. De hecho, muchas familias mexicanas pues tienen ahora miembros de la familia casados en el extranjero. Así es. Yo mismo tengo un hijo que casado en Suiza, ¿no? Y así como nuestro ejemplo, bueno, muchísimas familias de Cuernavaca no solamente mejoraron en el aspecto económico, ¿no? Sino en las relaciones internacionales. Yo conozco familias que construyeron su casa recibiendo estudiantes extranjeros. Así es. De hecho, yo también tengo esa idea, bueno, ese conocimiento, que la verdad era, hasta hicieron sus habitaciones especiales, como tipo suites para estudiantes y les fue muy bien. Sí. Don Hermilo, y ahora que ha cambiado todo, pues la tecnología, la situación y todo, ¿cómo ve la situación actual de las escuelas de español aquí en Cuernavaca? Bueno, la situación realmente es mala, principalmente porque de parte de nosotros seguimos haciendo un trabajo muy bueno en el sentido de promover las escuelas todavía en el extranjero a través de nuestros medios y haciendo viajes al extranjero. Yo tuve la oportunidad de hasta viajar al Japón para promover la escuela, invitado por la Embajada de Japón precisamente. Tuve la suerte de ser invitado por la embajada para pasarme unos días allá dando unos cursos, unas charlas sobre la enseñanza del español a profesores de español. Entonces fue para mí muy interesante y bueno, fue una experiencia excepcional para mí y bueno, fuimos 2 profesores de Cuernavaca. Y ese es un ejemplo, ¿no?, de las muchas cosas buenas que nos sucedieron. Pero ciertamente, contestando a la pregunta, la situación en este momento es muy mala a partir de la influencia que nos azotó en los años 2008, ¿no? A partir de esa fecha, el descenso del número de estudiantes que llegaban fue bajando muchísimo, al punto que ahorita pues todo el mundo tenemos problemas y tenemos que dedicarnos a
a otra actividad para allegarnos de medios y sobrevivir. Y bueno, de esa manera podemos tener aquí en la escuela, en lugar de estudiantes, que también recibimos estudiantes, pocos, pero bueno, llegan todavía, cursos de yoga, de baile, de qigong, de tai chi, etcétera, etcétera. Claro, de alguna manera aprovechar las instalaciones que ya tienen. Así es. Y retomando el tema de las clases, ha ido cambiando el método ahora que ya se usa más la tecnología. Me imagino que antes no había clases en línea y ahora ya hay. Eso ha cambiado o ha afectado un poco que la gente ya prefiere tomar su clase de español en línea y no presencial. Sí, así como lo dijo, así es. Mucha gente, y de hecho nosotros en este momento tenemos clases en línea más que presencial, justamente por ese punto, ¿no? De que desafortunadamente hemos tenido unas épocas de violencia terrible y bueno, además de eso, que es un aspecto importante, digamos que la ciudad de Cuernavaca no ha tenido cuidado de cuidar la imagen de la ciudad en cuanto a basura, orden, aspecto de las casas. Por ejemplo, uno recurre a la calle Morelos Norte, cientos de casas abandonadas, llenas de basura. Eso da un mal aspecto, ¿no? Llenas de baches, y eso pues no invita a nadie que quiera venir a Cuernavaca. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que cualquier situación, ¿no? La imagen urbana es la que te invita, ¿no? De la vista nace el amor, como se dice. Así es. Y tenemos el ejemplo de Oaxaca. Oaxaca tiene una ciudad, por lo menos en la parte que pertenece que cuida la UNESCO, que es una ciudad donde está el patrimonio de la humanidad. Así es. Pues está muy bonita. Y es lo que atrae a la gente. Está lleno, Oaxaca está lleno de extranjeros. Así es. Porque han tenido cuidado de eso precisamente, la imagen urbana, que es tan importante. Y además las actividades, que son riquísimas y variadas, ¿no? Sí, yo creo que es un conjunto, ¿no? De imagen urbana, de eventos. Por ejemplo, como usted dice, el tema de Oaxaca es increíble, que yo creo que desde ahorita ya muchos queremos comprar nuestro boleto para la Guelaguetza el año que entra. Y cada año es un éxito, y cada año se están renovando, mucha gente ya se va a casar a Oaxaca, porque ya quiere vivir las calendas, quiere vivir toda esa parte, el mezcal ya se puso de moda. Ya yo creo que en esas épocas eran los famosos mopeds que tomaban los extranjeros, ahora ya la gente busca el mezcal. Sí, sí. Entonces, don Hermilo, ¿usted cree que es una labor de voluntad política retomar esto de difusión, que la gente regrese a Cuernavaca y volvamos a hacer que estemos en el mapa como un lugar de enseñanza del español? Es nuestro sueño, pero de acuerdo con las circunstancias actuales, pues lo vemos bastante difícil. A pesar de que nuestra gobernadora nos conoce bien, porque le tocó como secretaria de Turismo de otras épocas reunirnos a las escuelas para trabajar sobre la promoción. Pero claro que hay otras prioridades para ella, ¿no? Pensamos que es por eso que no se puede atender nuestra problemática. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando. Sí, yo creo que al final de cuentas, de alguna u otra manera, Cuernavaca, el estado, por los atractivos que tiene, somos un estado que tenemos vocación turística, que la gente sigue viniendo y seguirá viniendo por la cercanía de la Ciudad de México, por el clima, por lo que usted quiera, por la historia. Yo creo que es muy importante que se estén retomando personajes tal vez que estuvieron cerca de esas glorias de la enseñanza del español. Va a haber algo que van a hacer, algo de la Feria del Libro Marco Lowry. Entonces todo eso, como que es la época de Marco Lowry, John Spencer, como que esa parte del Cuernavaca,
que estaba la Casa del Shah, yo me acuerdo, esas épocas de que era el Cuernavaca, que la vida nocturna, inclusive, ¿no? Sí, sí. Que la gente venía del DF a las discotecas, Sí. las famosas discotecas, digo, en algunas no me dejaban entrar, yo estaba en menor de edad todavía, y después me desquité, ¿verdad? Pero siempre fue esa parte de un referente, ¿no? Sí, sí. Y además con una seguridad, ellos podían regresar a las 3 de la mañana sin ningún problema, ¿no? Y desgraciadamente en este momento no es posible, creo. Pues yo creo que es una labor, pues de todo el mundo, ¿no? Tenemos que, digo, tal vez una estrategia con los prestadores de servicios turísticos o las personas que saquen a los extranjeros a hacer un tour en la noche, pues que sean personas capacitadas, que conozcan los protocolos y que sepan, pues tal vez este lugar no puedes ir o este lugar es seguro, o los mismos bares, los restaurantes, abrir sus lugares, hacer pues tal vez unas fiestas privadas, alguna cata de mezcal, ahora que tenemos la denominación de origen, hacer algo con las cocineras tradicionales que ahora estamos muy de moda, en este estado como a nivel nacional, internacional, que la gente viene a probar. Pues qué le puedo decir, que yo creo que es muy loable lo que ustedes están haciendo, porque al final de cuentas hablar bien de la escuela de español es la promoción de boca en boca que le digo, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, yo digo, quiero pensar, a lo mejor viene el estudiante a estudiar español y él va y recomienda, y después su familia viene, o a lo mejor él regresa a tomar otro curso, otro nivel de español, no sé cuál sea el método, y a lo mejor ya viene con la novia, con el primo, o en lo que él está estudiando vienen los papás y se hospedan y conocen, y es todo un ganar-ganar para todos. Así es, sí. Es algo que no platicamos suficientemente, pero justamente la publicidad que se hacía en CIDOC se basaba, claro, en el prestigio que Iván Illich tenía en el mundo, Claro. pero principalmente también de boca en boca, porque quien venía al CIDOC conocía su escuela de español y sabía de los cursos y seminarios que se ofrecían, al regresar a su país era el mayor propagandista de Cuernavaca. Así es, justamente. Justamente por eso. Y volviendo al tema de escuela, para que la gente quiera inscribirse, es muy complicado, ahora lo hacen en línea, o cómo es que ustedes buscan, por ejemplo, ustedes van y hacen algún convenio con la Universidad de California, por decirlo así, y ellos mismos son los que les mandan a los estudiantes. No, no funciona así la cosa. Por ejemplo, en Ideal lo que hacemos es hacer contacto con grupos interesados en la lengua y la cultura de México, que es el español. Claro, tenemos otras 62 lenguas, pero bueno, el español es el dominante, ¿no? Entonces, al tener contacto con esos grupos nos envían estudiantes de sus grupos. Okay. Las universidades ya no trabajan con Cuernavaca. Por una sencilla razón, no tienen presupuesto, empezando por eso. Segundo, el gobierno les pone muchas restricciones. En la época del CIDOC sí venían de universidades. Yo lo primero que hacía cuando visitaba allá era visitar las universidades. Sí, claro. Porque es donde conocían a Iván Illich y donde captábamos más estudiantes. En este momento ya no, eso se acabó. Ideal tiene que poner su imaginación a trabajar para ver de qué otras formas. Y bueno, las redes nos sirven muchísimo también. Y por esa razón también la publicidad en redes es muy importante para nosotros y es lo que estamos haciendo. Y también en este momento tenemos más clases en línea que presenciales. Sí, y tocando el tema de que ha cambiado todo, ahora ¿usted cree que las escuelas de español ya reciben otro tipo de estudiante? O sea, lo que voy, ya están abiertos a recibir el estudiante que tal vez venga con su mascota, el estudiante que tal vez sea de la comunidad,
O sea, se ha abierto todo eso, o a lo mejor el estudiante que busca una familia que le haga comida vegana. Todo eso también se tiene que ofertar, ese tipo de sectores del turismo, el turismo rosa, el turismo pet friendly, inclusive alguien tal vez viene a aprender español porque va a tener una boda igualitaria y se va a casar en Cuernavaca. Todo eso creo que se ha tenido que adaptar ustedes a las necesidades de los estudiantes. Es así como lo dijo, sí, exactamente. Tenemos muchas cosas nuevas que ofrecer y todo lo que usted dijo sobre ofrecer seguridades también, de que cuando llegan aquí los tenemos a todos en chat, de tal manera que estamos en comunicación con todos para estar todos los días en contacto con ellos y ver que estén bien y que tengan la seguridad que necesitan y que se sientan seguros también. Eso es un aspecto, pero los otros son las actividades diversas de ir a diferentes lugares interesantes alrededor de Cuernavaca o dentro de Cuernavaca. Lo primero que hacemos es que conozcan el centro de Cuernavaca, aprender a tomar el autobús, aprender a visitar lugares como Teopanzolco con su teatro y todos los diferentes, que no hay tantos, los diferentes lugares de Cuernavaca, ¿no? Pero sobre todo Xochicalco, Malinalco, Puebla, en fin, lugares de ese tipo que vayan conociendo no solamente las culturas prehispánicas, sino la vida actual de México. Claro, los contrastes que tiene nuestro país, la modernidad con desde ir a un pueblo mágico hasta ir a la Ciudad de México, a Santa Fe y ver los edificios modernos. Hay como 5 diferentes tipos de viaje a la Ciudad de México. Centro histórico solamente ocupa un día. Claro. Otro día ocupa Chapultepec, el Museo de Antropología. Otro día ocupa la Villa de Guadalupe, la Basílica. Otros barrios como Tepito que hay que visitar, porque es muy interesante desde el punto de vista sociológico. Sí, claro. Y acompañado por alguien de nosotros para tener la seguridad, ¿no?, de que todo vaya bien. Y por ejemplo, ahora que, como comentamos, que todo ha cambiado, hay nuevas expectativas que tiene la gente. En caso que alguien esté interesado, por ejemplo, algún grupo de extranjeros, ¿se les puede diseñar sus clases? Por ejemplo, que algunos extranjeros, por ejemplo, de Italia, vengan, es que queremos que nos enseñen solamente a hablar español para aprender las recetas y ya después queremos que nos lleven con una cocinera de Tepoztlán a hacer mole. Sí se puede adaptar la enseñanza del español en lo que el cliente pida, por decirlo así. Claro que sí. De hecho, dentro del programa de español aquí en Ideal, tenemos clases de cocina. Ah, muy bien. Las maestras, incluso una de ellas que le encanta la cocina, trajo una vez masa y un brasero para hacer las tortillas así, directa, para que vean cómo se hacen las tortillas en México. Pues totalmente vivencial. Vivencial, muy totalmente. Muy bien, don Hermilo. Pues yo creo que, no sé si quiera agregar algo más a esta plática. No, solamente, bueno, si de alguna manera sirve esta entrevista para promover las escuelas, obviamente nos interesa Ideal, ¿verdad? Porque es el lugar donde estamos y ya acabamos de cumplir 50 años, 50 años de fundación de Ideal. Y lo celebramos justamente este año con un grupito que vino de Alemania. Es un grupito de jóvenes que viene cada año, que por cierto empezó en Oaxaca, pero los atrajimos a Cuernavaca. Ok, entonces toda una labor de... Sí, de convencimiento de que Cuernavaca sigue siendo una buena alternativa para aprender el español y la cultura mexicana. Sí, claro, porque somos un estado que tenemos de todo un poquito. Así es. Y la cercanía al DF, eso nos facilita todo. Exactamente. Eso nos faltó agregar, ¿no? Que estamos tan cerca de tantos lugares interesantes que no alcanza ningún tiempo para visitar todos y aprender de todos, ¿no? Especialmente en la Ciudad de México. Así es.
Pero bueno, no me queda nada más que agradecerle. No sé si quiera compartirnos dónde es sus redes sociales, algún teléfono por si alguna persona está interesada en los cursos de español, inclusive los otros cursos que se dan aquí. Bueno, en redes pueden encontrar toda la información de las actividades que nosotros ofrecemos aquí en Ideal. Okay. En redes pueden encontrarnos como Ideal Spanish México. Ideal Spanish México. Tenemos que anunciarnos en inglés un poquito porque pues, está dirigido para el extranjero. Claro, por supuesto. Y sobre todo para personas que no hablan el español, pues esto es más fácil de aprender, ¿no? Ideal es una palabra universal, Spanish pues es fácil y México pues todo el mundo conoce México. México está de moda. Sí, yo creo que seguimos y cada día más. Pues ya ve que este año cumplimos 15 años nuestra gastronomía como patrimonio de la humanidad, que ese puede ser otro plus, claro, que el extranjero venga y usar la gastronomía como el gancho para que venga a aprender español. Así es. Por decirlo así. Bueno, no me queda nada más que agradecerle. Esto fue Inspira México. No se pierdan la próxima entrevista. Gracias.